Si es que en Medellín los manifestantes no solo están rechazando la reforma de la salud y de las pensiones, también están en contra de la gestión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Pues a Colombia nos vamos nosotros a esta hora. Tenemos a Ricardo González, él es periodista, es analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ricardo, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, buenos días a todos ustedes. ¿Qué tal va todo? Muy bien, encantados de tenerle, gracias por aceptar. Bueno, se habla del paro nacional en Colombia, estas convocatorias en favor y en contra del gobierno. La primera, de hecho, la hizo Gustavo Petro. Dijo que quiero que los colombianos escuchen y luego debatan estas reformas que planteamos, entre ellas la de salud. ¿Por qué vuelven las manifestaciones a las calles? ¿Cuáles han sido los detonantes de lado y lado? Bueno, pues para precisar algo, yo diría que esto, lejos de ser o de tener las dimensiones que tuvo el paro nacional en 2019 y en 2021 contra el expresidente Iván Duque. Las dos movilizaciones, tanto la del gobierno como las de la oposición, fueron movilizaciones débiles, lánguidas, poco significativas frente a lo que, como le insisto, fueron estas anteriores. Inició el presidente Petro apostándole a esta convocatoria en la calle, pensando que ese apoyo popular que él había tenido el año pasado cuando fue elegido, e incluso cuando se posicionó, que logró llenar de forma inédita la Plaza de Bolívar y las plazas del país cuando él estaba asumiendo el poder, pensó que eso se iba a traducir en otra movilización similar el martes pasado, pero evidentemente no fue así. Su movilización fue muy pequeña y en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde él pronunció su discurso, pues había un grupo de 4.000, 5.000 personas nada más escuchándolo. Ahora, las marchas de la oposición en rechazo a las reformas que él propone, específicamente 3 reformas que va a presentar el Congreso, por lo menos una ya llegó, que fue la reforma a la salud, viene reforma pensional y viene reforma laboral. Las movilizaciones de la oposición fueron ligeramente más altas por la cantidad de convocatoria que se realizó, pero como le digo, muy reducidas a lo que fue el paro nacional. En Bogotá hubo aproximadamente 10.000 personas, no lograron ni siquiera llenar la Plaza de Bolívar, y la consigna allí era rechazar justamente esas reformas del presidente Gustavo Petro, a pesar de que no se conozcan pues el contenido de algunas. A ver, Ricardo, a 200 días prácticamente ya de la gestión de Petro, ¿qué se ha hecho en concreto? ¿Qué ha cambiado sobre todo? Bueno, pues en realidad esa es la crítica que hacen algunos de los que están, digamos, como en el centro político del país, que no ha cambiado nada, que el presidente Petro sigue gobernando con los partidos tradicionales como lo habían hecho los otros presidentes, y que las promesas de cambio han sido difíciles de llevar a cabo. En síntesis, lo que ha pasado hasta ahora es solamente una cosa, y es la reforma tributaria, la reforma de impuestos creada por el presidente Petro a final del año pasado. Generó un nuevo estatuto tributario en el que las empresas del sector minero energético, empresas petroleras de carbón y de gas, son las que están asumiendo una mayor carga impositiva para financiar los programas sociales. El presidente Petro tiene carta blanca de una suma bastante alta de 20 billones de pesos para poder llevar a cabo estos programas sociales. Digamos que eso es lo primero que ha pasado, y a partir de ahí pues ha empezado a anunciar renta básica, ha empezado a anunciar un subsidio para las mujeres cabeza de hogar. Digamos que eso es lo que ha empezado a llevar a cabo para cumplir sus programas sociales, que insisto, siguen difíciles de llevar a la realidad. ¿Se puede medir hoy, Ricardo, la polarización en Colombia? Esa división llevó a Petro al poder, esa división está hoy más acentuada. Si es así, ¿es promovida por quién? ¿A quién conviene la polarización en el país? Pues yo les diría que en este momento el país sigue polarizado. No es que se haya polarizado más o menos, sigue estándolo.
como ocurrió, quizás yo creo que el punto de inflexión fue 2016 cuando el plebiscito por la paz, en que unos estaban con el sí y otros con el no. Yo creo que a partir de ese momento Colombia entró en una polarización profunda de la que no ha logrado salir ni siquiera ahora con el presidente Petro, que ganó, pero ganó con un 50%, es decir, una división casi por partes iguales en el país entre los que están o no con el gobierno, como les decía, los que están o no con la paz antes, o los que estaban con el gobierno del expresidente Duque o no. El presidente Petro logró un consenso, o una popularidad un poco mayor a finales del año pasado, cuando tuvo un apoyo más o menos del 60%, pero esa popularidad se ha ido debilitando según las últimas encuestas hasta el 40 y pico por ciento. Es un riesgo que esa polarización se vaya de las manos, que no es nueva, pero se puede ir de las manos. ¿Ve indicios de ello? Sí, es posible, pero eso va a depender mucho por supuesto, del gobierno, y eso es lo más preocupante, que su discurso en el balcón de la Casa de Nariño fue desafiante, fue un discurso para radicalizar mucho más, fue un discurso en el que el presidente Petro habló del final del neoliberalismo, que era lo que proponía su gobierno, llevar al fin al neoliberalismo en Colombia. Así que por supuesto ese discurso con una carga ideológica tan grande pues puede acentuar la polarización aún más en el país. Claro. Muchísimas gracias, Ricardo, por atendernos esta mañana, muy gentil. No, Román, de que a ustedes muchas gracias por el contacto, por estar pendientes de lo que ocurre en Colombia. Seguro que sí, muy amable. Ricardo González es periodista, es analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Son las 6:50. Vamos a revisar los deportes.